Estamos en una época en que afortunadamente se puede hablar de asuntos esotéricos públicamente a la luz del día o en las tinieblas de la noche. No ha sido siempre así. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media, con su famosa Inquisición, que algunos atribuyen a Gregorio IX y otros a Santo Domingo. En todo caso fue espantosa la Inquisición. No quiere decirse que en la Edad Media no hubiera esoterismo. Sí lo hubo, y muy grande. Recordemos a Cornelio Agripa, a Felipe Teofastro Bombacho de Ongenay, a Aureola Paracelso, y también al no menos famoso Doctor Fausto, encantador y mago. Estos tres hombres fueron discípulos del muy respetable y venerable gran maestro Abate Tritemus. Dicho abate o abad enseñaba esoterismo en pleno monasterio medieval. Milagrosamente no fue a parar a la hoguera. Así pues, al lado de la horrible Inquisición y de las hogueras encendidas por la Iglesia de Roma, por la Iglesia Católica, existió dentro de los mismos monasterios el esoterismo. Entonces no se podía hablar por la forma pública que lo hacemos hoy en día. Quien así procedía era juzgado por hereje o brujo y quemado vivo en la plaza pública. Se ha hablado mucho sobre la Inquisición y bien vale la pena repasar un poco todas esas cosas con fines de ilustración. Por ahí se afirma que la hija de un conde era secuestrada diariamente por gente de la aquelarre y llevada precisamente al Sabbat. Esto sucedía por allá en el siglo XV. Fue entonces cuando la Iglesia Católica encendió sus hogueras con furor espantoso. Y miles de personas acusadas de brujería eran quemadas vivas. Cosa lamentable, ¿verdad? Por ahí no falta entre los tantos que han escrito sobre la Inquisición y el Santo Oficio, quienes con minuciosidad de detalles hayan expuesto las torturas inquisitoriales
recordemos a cierto autor que decía que como quiera que las brujas al ser echadas en el agua no se hundían, flotaban, porque el demonio les ayudaba, que había entonces que someterlas a otras torturas. Alguno de esos inquisidores aconsejaba que se amarrase a cualquier mujer o hombre acusado de brujería y herería con un cable al púlpito, que se le amarrara las manos por detrás y se le soltara, a fin de que quedara flotando en la cuerda. Piensen ustedes lo que significa ese martirio. Manos amarradas por la espalda, por detrás, y además sostenidas o unidas al púlpito por un cable. ¿Qué dolor tan espantoso sentiría aquella víctima? Afirmaba pues el inquisidor ese que ese era un sistema magnífico, porque el brujo viéndose o bruja viéndose en esas circunstancias volvería por sí mismo mediante su brujería y con ayuda del demonio a colocarse sobre el púlpito, y que entonces cantaba, es decir, confesaba su delito. En Turquía también llegó la Inquisición, siendo que los turcos son más que todo mahometanos. Y por ahí alguno de esos escritores inquisitoriales decía que pullar levantar las uñas de las brujas y brujos y meterles clavos para que sintieran gran dolor, que llevarlos a la torre de martirio o al potro, que quemarles los pies, etc. Que todo eso era parte de la justicia divina y humana. Piensen ustedes esa criminosidad, ese sadismo tan espantoso de la Inquisición. Por ahí acusaron a un pobre cura que tuvo el error de confesar que él hacía 40 años que venía pues efectuando la cópula sexual con una mujer demonio. El buen anciano ya tenía 90 años, y así con todo y su edad fue a parar con sus huesos a la hoguera. Y otro monje por ahí que también dijo que venía siempre acompañado por un demonio hembra invisible y que hacía años también copulaba con él mismo. Fue suficiente con su declaración para ser incinerado vivo en una de esas tremendas hogueras de la Inquisición. Entre todas las actas de fe de la Inquisición, hay una en que se dice que por ahí un sujeto en Alemania, andando por un prado, por un bosque, se encontró con un grupo de gentes que estaban en el sabbat. Cuando esas personas se sintieron descubiertas, obviamente se sumergieron completamente en la cuarta vertical y desaparecieron, pero dejaron en el terreno una copa en la que figuraban distintos nombres de personas de renombrada personalidad. Claro, no podía ser para menos. La copa fue a la Inquisición, y las personas que figuraban en esa copa a la hoguera. Decían los
el Papa, Silvestre, León Magno, eran considerados brujos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. En todo caso, las hogueras de la Inquisición en pleno furor fueron terribles. No negamos que hayan existido los aquelarres, pero también se quemó viva a mucha gente por herejía. Muchos gnósticos fueron quemados vivos. Tenemos a los albigenses, que fueron asesinados también en la hoguera. Y a distintas comunidades esotéricas. Los templarios, juzgados también por herejía y brujería y perseguidos. Pero los caballeros templarios continuaron en secreto. Entre las cosas que se decían en la Edad Media, figura aquella en que el diablo se aparecía pues ante las gentes de la aquelarre, ante las arpías y los zánganos, en la figura del macho cabrío, o de un gato negro, o de un fantasma. Quienes le rendían culto, pues, tenían derecho a participar en dichos aquelarres. Hoy en día hablar esto en pleno siglo XX, que se considera el siglo de las luces, aunque de tal no tenga nada, resulta como un poquito extemporáneo, como fuera de onda, como dicen por ahí, sobre todo en épocas en que se habla del átomo, y de los rayos alfa, beta y gamma, y del rayo láser, que en un par de segundos está en la luna, etc. Pero realmente la brujería existió. Por ahí algún papa tronaba y relampagueaba. Era Gregorio IX. Lanzaba sus anatemas contra los brujos. Decía que el alto clero estaba lleno de brujería. Los brujos lanzaban rayos, hacían llover granizo, dañaban las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, a la hoguera con todos ellos. Cuando había alguna tempestad muy fuerte, también se les pasaba la mano. Y si alguna persona por ahí era sospechosa de brujería, sin más ni más, a la hoguera. Así morían miles de personas anualmente. Toda Europa quedó enlutada. Resultó que todos eran brujos. Cuando hasta el mismo famoso doctor Bacon fue juzgado como brujo. Si es cierto que no lo quemaron vivo, por lo menos sí le quitaron la libertad. Fue a parar con sus huesos a la cárcel. Ahí murió en un calabozo de la Inquisición. Todavía no me explico cómo el doctor Fausto no cayó en esa redada, siendo tan famoso como era. Pero él se rió de la Inquisición. Obviamente el doctor Fausto poseía poderes extraordinarios. Y en cuanto a Cornelio Agripa, parecía un vagabundo por ahí de ciudad en ciudad, siempre errante, acusado de brujo y de hechicero y no sé qué más. Tampoco pudo ser atrapado por los señores del Santo Oficio. Por ahí en Alemania existía un brujo que dicen que a pleno mediodía se levantaba así del suelo flotando,
se metía entre la cuarta vertical ante la humanidad entera, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Su mujer asustada trataba de aprehenderlo, aunque fuera por los pies. Y la gente se enfurecía, desenvainaban sus espadas. Pero ni su mujer ni las espadas lograban hacerle ningún daño. ¿Qué se hizo ese brujo? Nadie lo sabe.